Hola, buen día. Soy la doctora Brilcelina Gamboa Esteves y el día de hoy en nuestro curso de comunicación intercultural abordaremos las teorías restantes que abordan nuestro trabajo en comunicación intercultural y platicaremos de lo que debes realizar para la actividad número 2. Recuerda que en la sesión anterior te platiqué de otra de las teorías, la teoría de la ansiedad y la incertidumbre. Hoy te voy a platicar de la teoría de la adaptación transcultural, que tiene su origen justamente en la primera teoría, teoría de la ansiedad e incertidumbre. Esta teoría de la adaptación transcultural fue propuesta por Jung Kim a partir de estudios empíricos que ella realizó con migrantes para medir la comunicación efectiva, los factores de adaptación y el papel que cumplen justamente cuando nos insertamos en una cultura diferente a la nuestra y cuáles son estos procesos de adaptación que vivimos. Este autor establece 4 premisas. Aquí te presento las 3 primeras. La primera premisa es señalar que, aunque esta teoría se basa en la teoría de Goodikums, que es la teoría de la ansiedad y la incertidumbre, Jung Kim considera como clave para estudiar a la comunicación intercultural el choque intercultural. ¿Por qué el choque intercultural? Porque significa que algo ocurre cuando nos enfrentamos a una nueva cultura en algún momento de la vida, ya sea como migrantes, que es básicamente lo que estudió Jung Kim, o en otro tipo de eventos. Por ejemplo, puede ser un intercambio estudiantil o que yo vivo en algún lugar, en algún estado y cambio a otro estado o país, por ejemplo. Eso, dice Jung Kim, establece una primera premisa, que es el proceso de adaptación, porque hay un cambio en la experiencia vital. Por lo tanto, nuestra adaptación no es electiva, es decir, no la elegimos, sino algo inacabado e imprescindible que debemos entender para sobrevivir cuando ocurre algún cambio. La segunda premisa de Jung Kim de esta teoría de la adaptación transcultural dice que la adaptación supone cambios que son conscientes, pero también inconscientes, y que siempre los vamos a producir mediante la comunicación que se da a modo de intercambio e interacción. La tercera premisa de esta autora, ella toma un axioma que pertenece a la escuela de Palo Alto. Este axioma dice que es imposible no comunicarnos, es decir, que exista comprensión o acuerdo cuando hay un choque intercultural, eso no asegura del todo que pueda haber una interacción adecuada. La cuarta premisa de Jung Kim dice que el proceso de adaptación es un fenómeno que nos va a afectar de manera intrapersonal, pero también interpersonal, y que por lo tanto se hallan estas dos dimensiones de manera vinculada o relacionada. Los conceptos fundamentales que retoma Jung Kim de la primera teoría es el de forastero. Recordemos que en este caso el forastero debe ser migrante, es decir, cumplió una socialización primaria en su cultura de origen, pero al migrar se vuelve dependiente de una cultura de acogida, una cultura que lo recibe, y por lo tanto se ve obligado a desarrollar estrategias de adaptación que le permitan satisfacer ciertas necesidades. Cuando estamos en una situación de interculturalidad, implicamos experiencias comunicativas con las personas de la cultura que nos recibe, la cultura de acogida, la cultura receptora y su entorno. Por tanto, como migrantes estamos en una situación anormal. Esto marca una diferencia con la teoría de la ansiedad e incertidumbre de Goodikums, ya que Jung Kim lo que va a hacer es profundizar en el concepto de forastero como una entidad compleja y no nada más como un mero traslado a otro lugar. Dentro del proceso de adaptación transcultural, nos dice esta autora, hay conceptos fundamentales. Uno de ellos es el proceso de asimilación, es decir, que vamos a aceptar como elementos cruciales algunos aspectos de la cultura receptora. Por ejemplo, puede estar en los horarios de comida, puede estar en el modo de pedir trabajo, en la manera de relacionarnos, es decir, todos elementos cruciales que debemos asimilar para adaptarnos. Jung Kim señala que hay otro proceso, el de aculturación, es decir,
vamos desplazando de nuestra cultura de origen algunos aspectos para poder incorporar aspectos clave de la cultura receptora, ¿no? Por ejemplo, esto puede verse en la manera en que vestimos, los horarios en que despertamos, la forma en la que nos comunicamos, interactuamos, pedimos las cosas. También dice Jung Kim que hay un proceso de imitación y ajustamiento, donde ella ubica más bien una respuesta de tipo psicológica de los forasteros cuando estamos ante un reto de transculturación, es decir, para sentirnos más cómodos, más seguros en la cultura que nos recibe, vamos imitando, vamos ajustando y finalmente, de acuerdo a esta autora, llegaremos a un proceso de integración en donde participaremos socialmente en la cultura que nos recibe, ya con un poco más de sentimiento de pertenencia o al menos de aceptación. Otra de las teorías clave en la comunicación intercultural es la teoría de la construcción de la tercera cultura. Esta teoría fue propuesta por Fred Kashmir y, a diferencia de las dos anteriores, esta no se basa en estudios con migrantes. Esta se basa en estudiar los errores cometidos en las políticas gubernamentales. Fred Kashmir advierte que las políticas gubernamentales que tratan sobre migración fueron un intento de un grupo por controlar a otro, y algo interesante es que dice que estas políticas gubernamentales sobre migración impiden una sana solución en conflictos interculturales y que es por lo tanto importante cambiar el enfoque para pensar en construir una tercera cultura. Por lo tanto, esta teoría es más bien una propuesta hacia adelante, pero vuelvo a insistir, se basan sus propuestas en la detección de lo que Fred Kashmir considera errores en las políticas gubernamentales sobre migración. Este modelo teórico, como bien acabo de señalar, pues es una propuesta alternativa ante el fracaso de las políticas gubernamentales, que no nada más tratan la cuestión migratoria, también de convivencia territorial. En ese sentido, la tercera cultura va a privilegiar, la cooperación incluyente, interactiva, relaciones de mestizaje, la multiculturalidad, el respeto a la diversidad y la necesidad de desarrollo mutuo. Entre las premisas básicas que constituyen esta teoría, Fred Kashmir va a ubicar al interaccionismo simbólico, es decir, reconocemos que la comunicación es la base de la interacción social y con base en esa interacción construimos un sentido, un significado a nuestra comunicación, y la conducta entonces se vuelve una construcción subjetiva, pero también intersubjetiva de uno mismo con los otros. También toma algunos axiomas de la escuela de Palo Alto, por ejemplo, este que ya vimos, es imposible no comunicar. Hay elementos de metacomunicación en todas las interacciones, es decir, hablamos de comunicarnos y sobre cómo nos comunicamos, es decir, ahí estamos hablando o teniendo en cuenta la metacomunicación. Somos la especie que es capaz de reflexionar no solo de la forma en que se comunica, sino cómo lo hace de manera constante. Dice Fred Kashmir que hay una simetría de los intercambios comunicacionales que están basados en los principios de igualdad, pero también de diferencia. En este modelo, los conceptos fundamentales de la tercera cultura, dice Kashmir, toda vez que se da el encuentro cultural entre personas de distintas culturas, se va a producir una subcultura que a su vez puede engendrar cambios mediante la interacción y acuerdos mutuos. Se puede buscar, negociar para poder reiniciar cierto tipo de relaciones, y Fred Kashmir apuesta por una identidad multicultural de tipo universalista, no como algo homogéneo, sino más bien como una premisa para el diálogo en donde la identidad se asuma como diversa. En este sentido, el diálogo intercultural es la clave de este modelo porque lo define como un intercambio comunicativo que busca establecer confluencias entre los seres humanos, ¿no? A pesar de que existan diferencias entre nosotros. Pero también reconoce la importancia de la diferencia cultural como un motor que impulsa a la interacción y que la hace fundamentalmente dialógica para construir de manera histórica nuestras identidades.
Hay otras aportaciones dentro de los aspectos teóricos de la comunicación intercultural. Una de las que más destaca y que puedes revisar en el Manual de Comunicación Intercultural es la perspectiva latinoamericana de Alejandro Grimson. En este sentido, Alejandro Grimson, que es de origen argentino, destaca un primer aspecto fundamental cuando dice que lo intercultural se basa tanto en diferencias, pero también en asimetrías, es decir, una cosa es que seamos diferentes y otra cosa es que dentro de nuestras diferencias existan asimetrías. Las diferencias pueden ser culturales, raciales, de género, pero fundamentalmente esta parte de las diferencias va a construir el eje de las asimetrías que va a ocurrir en el momento en cómo nos interpretamos mutuamente. Otro aspecto fundamental que plantea Alejandro Grimson es que la comunicación intercultural no solo va a ocurrir porque pertenezcamos a diferentes naciones, sino a partir de contrastes específicos, ¿no? ¿Por qué? Porque como sujetos tenemos experiencias, historia, nuestros relatos de vida son distintos. Entonces, algo muy importante es rescatar estas relaciones histórico-sociales de las diferentes culturas, las relaciones históricas y sociales para poder seguir adelante. Un tercer aspecto fundamental dentro de la propuesta de Alejandro Grimson son los llamados campos de interlocución. Este modelo que propone Alejandro Grimson dice que el campo de interlocución es un campo de poder simbólico, porque el sentido de la comunicación se va a distribuir siempre de manera desigual y asimétrica, pero también se puede cuestionar y transformar ese sentido. Por lo tanto, el campo de interlocución es un marco de sentido, es un marco de significado que nos ayuda a establecer modos de relación entre culturas, sociales, géneros, etcétera, ¿no? Dice Grimson, en este modelo, la forma o modos de relación van a involucrar nuestra sensorialidad, olores, sabores, sonidos, palabras, colores, todo aquello que de alguna manera nos integra de forma subjetiva y que al ponerlo en juego con otros se vuelve o lo podemos considerar como intersubjetivo de una cultura con respecto a otra. Otro cuarto aspecto fundamental del modelo de Alejandro Grimson es cuando establece que la cultura y la identidad es una relación, dice, divorciada, ¿no? Él dice que la cultura tiene una pretensión de homogeneidad y que constituye una manera de legitimar una parte del Estado. La identidad, por otra parte, son relaciones sociales localizadas que van a articular parámetros de percepción a partir de modalidades clasificatorias excluyentes. Es decir, si yo me considero como parte de un grupo, quiere decir que no pertenezco a otro tipo de grupo. A eso se refiere con excluyentes. Un quinto aspecto fundamental en la teoría de Alejandro Grimson, el modelo más bien, es la propuesta de los campos analíticos, ¿no? Este cuadro que estamos viendo en pantalla nos presenta los tipos de comunicación que él observa, la directa y la mediática, como susceptibles de ser analizadas desde su modelo. Dice que la comunicación directa ocurre en una escena comunicativa intracultural cuando hablamos de territorios grupales, festividades, organizaciones barriales, rituales, etcétera, que ya conocemos dentro de nuestro territorio. Pero también la comunicación directa puede ser intercultural en tanto nos exponemos a relaciones diferentes en la escuela, en el trabajo, en los espacios públicos, en los ámbitos sociales. También dice Grimson, en su cuadro se puede hacer un análisis de la comunicación mediática intracultural, es decir, analizar los mensajes que se emiten por televisión, radio, publicaciones que están destinadas a grupos identitarios concretos. Pero también puede ser mediática intercultural cuando hablamos de cómo esos mismos medios abordan finalmente la información sobre otras culturas. Con esto te dejo un panorama de las teorías de la comunicación intercultural y pasamos a explicar la actividad número 2, que es la entrevista que deberás entregar el domingo 29 de septiembre.
De acuerdo a las indicaciones que se nos dan, hay que elegir a una persona para que sea cercana a ti, para que tú puedas llevar a cabo la entrevista. Aquí lo recomendable es que la persona te pueda hablar de un ejemplo importante en su vida a ti te permita ver que hubo un encuentro o un choque intercultural. Puede ser una persona que haya hecho un intercambio al extranjero, que se haya cambiado de lugar, es decir, que antes viviera en otra parte y ahora vive aquí, o que tuvo que enfrentar a un trabajo distinto de sus estudios, es decir, todo aquel escenario que pueda suponer un choque o un encuentro intercultural. Prepara un guión con posibles preguntas. Yo te recomiendo que sean de 5 a 10 preguntas. Organiza la entrevista, realízala, grábala en audio o video y deberás transcribir la información de la entrevista, que yo te recomiendo que no dure menos de 30 minutos ni más de una hora. Una vez que tengas transcrita la entrevista, vas a analizarla de acuerdo a un formato que ahorita veremos. Vas a elegir una teoría de la comunicación intercultural de las que acabamos de ver. Acuérdate que vimos ansiedad e incertidumbre, adaptación transcultural y construcción de la tercera cultura, así como un modelo, el de Alejandro Grimson. Explica primero la teoría elegida, argumenta la relación de la teoría con la experiencia que te van a contar en la entrevista, contrasta y compara la información de la teoría con la experiencia de tu persona entrevistada, identificando estos conceptos: conflicto, negociación, predisposición e interacción. Escribe una conclusión, incluye tu bibliografía en fuentes de acuerdo al formato APA. Este es el formato 2 para la entrevista que puedes descargar de nuestros recursos. Como verás, contiene los elementos que acabamos de describir. Deberás integrar este formato en un documento que incluya portada, tu análisis, tu transcripción y tus referencias APA. Recuerda que tu documento debe tener una tipografía legible, por ejemplo, fuente Arial, fuente Times New Roman, tamaño 12 puntos. Hay una extensión máxima de 5 cuartillas, incluyendo la portada. Pon atención en tu ortografía, gramática y redacción. Recuerda revisar tu lista de cotejo y entrega la actividad en plataforma.